Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, afirmarse en la nobleza. Nobleza es una cualidad, es una virtud, es un don que no todo el mundo aprecia porque la gente tiene esa rara manera de hoy día valorar las cualidades y virtudes. Hay quienes piensan que la generosidad, la nobleza es más bien una debilidad y la gente se le ha metido en la cabeza que la gente noble es la que sufre más, que por consiguiente tenemos que ser más duros de corazón porque de esa manera quedamos más protegidos de cosas malas que nos circundan. Pero eso, amigos, es una manera totalmente contraria a la Biblia de observar las vidas y de valorar cualidades como estas. Así es que este es nuestro tema, afirmarse en la nobleza. Y saben, amigos, es la palabra de Dios que así nos lo indica. En el libro del profeta Isaías, capítulo 32 y verso 8, dice precisamente esto. Lo leo para ustedes. Pero el noble concibe cosas nobles. Me gusta la sencillez con que Isaías lo está diciendo. El noble concibe cosas nobles. Y añade, y en las cosas nobles se afirma. De ahí es donde nace nuestro tema, afirmarse en la nobleza. Dice Isaías, en las cosas nobles se afirma. Yo te pregunto, ¿en qué tú afirmas tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué cimientos tienes? ¿En qué clase de tierra está enraizada tu vida? Saben, nada como la palabra de Dios. Yo le agradezco a Dios haberme permitido conocer su palabra desde muy jovencito. Y eso dio un vuelco total a mi vida. Completamente mis valores cambiaron para mejorar. Y el Señor comenzó a esculpir en mi espíritu, en mi conciencia, todo aquello que yo no poseía, aquello de lo cual yo no conocía. Y saben, a veces la vida nos endurece, ¿no les parece? Pero Dios va ablandando nuestros corazones que se han endurecido por las experiencias y traumatismos de la vida. Y Él va poniendo esto que estamos aquí calificando también, la nobleza, va poniendo nobleza en nuestro espíritu, en nuestra actitud de vida. Estoy plenamente convencido que si apeláramos más a la nobleza, nuestro mundo sería diferente. Pero vivimos una lucha, amigos, encarnizada, donde cada quien busca, como se dice, de una manera que les digo, brutal, cada quien salva su pellejo. Pero, amigos, demos un par de pasos en otra dirección, vayamos hacia la senda de la nobleza y como este tema lo afirma, y el profeta Isaías también, afirmemos nuestras vidas en la nobleza. Ahora, la gran pregunta sería, a partir de esta escritura leída, ¿cómo afirmarte en la nobleza? ¿Cómo ser mejor en términos sencillos? ¿Cómo puedes mejorar la calidad de persona en ti? Esto será para beneficio de los tuyos. Los primeros beneficiados serán aquellas personas con las que tú estás escribiendo una historia. ¿Cómo beneficiar a esas personas? Y cómo estas personas pueden recibir toda esa nobleza que comience a fluir alrededor de tu persona. Así es que la pregunta es, ¿cómo afirmarte en la nobleza? Atención a las propuestas a continuación. La primera de ellas. Logras afirmarte en la nobleza número 1 si tomas esta decisión. Nunca desear mal a nadie. Nunca desear mal a nadie. Esto es algo
casi que natural entre nosotros los humanos. Tenemos malos sentimientos. Circula en nuestra vida interior emociones, pensamientos, sentimientos que no son los mejores. Y la gran prueba de ello, amigos, es la historia de Caín y Abel, segunda generación de los creados a imagen y semejanza de Dios. Caín mató a su hermano Abel básicamente por frustración propia y por envidia de su hermano. Entonces, eso ya es una muestra incuestionable de que nosotros los humanos tenemos sentimientos y emociones que son enfermizos, que son enteramente negativos. Entonces de ahí es donde surge esta propuesta de mi parte como para neutralizar eso en nuestro interior, nunca desear mal a nadie. ¿Habrá alguna persona que absolutamente nunca haya deseado un mal a nadie? No lo creo. Por buena que sea esta persona, incluso por noble que esta persona haya sido, siempre se encontró con alguien que le causó tanto dolor, que le produjo tanta frustración, que le causó tal enojo, que en su corazón, aunque no lo expresó en palabras, en su corazón deseó el mal, que Dios tratara con esa persona, que la vida tratara con esa persona. Es que solo se requiere ser humanos para que esto suceda. Pero hay que frenar esas aguas, hay que ponerle un dique. Quizá no podemos del todo erradicar esa afluencia de malos sentimientos en contra de otros, pero por lo menos, digo yo, no promover eso. Al nada más tomar conciencia, decir no, yo voy a afirmarme en la nobleza, yo no voy a estar deseándole mal a nadie. Hay personas que nos hacen daño, por supuesto que sí. Todos nosotros tenemos en nuestro camino de vida las huellas de personas que pasaron por nuestro sendero, estuvieron a nuestro lado y dejaron cicatrices. Pero aún con esas personas no debemos pedir o desearles mal. Simplemente sigamos adelante, continuemos con nuestra vida, enfoquémonos en otra cosa. En una palabra, afirmémonos en la nobleza. Segunda propuesta, ¿cómo afirmarte en la nobleza? Nunca hagas mal a nadie. Noten que lo primero solo es a lo interno, a lo interior de la persona. Desear mal a alguien no significa necesariamente una acción, solo es un sentimiento, desear mal a alguien. Pero esto sí ya entra en el plano de las acciones. Y la propuesta es nunca hacer mal a nadie. Nunca, nunca. Vamos a tener la posibilidad de tener en nuestra mano, en nuestro poder el perjudicar a alguien. En el trabajo, a lo mejor malinformar a alguien con los jefes o estropear algo que alguien hizo a sus espaldas, solo para tener el gusto morboso de ver que eso le salga mal a esa persona, etcétera, etcétera. Pero el problema de hacerle mal a alguien, se lo merezca o no, según nosotros, el problema de hacerle mal a alguien es que tiene un efecto de retorno sobre nuestras vidas. Jesucristo dijo que toda la medida que apliquemos respecto a las demás personas, con esa misma medida seremos medidos. Entonces, si yo deseo mal al prójimo, alguien deseará el mal en contra mía. Si yo hago mal a alguien, alguien intentará hacer el mal en contra mía. Significa, amigos, que una de las maneras más efectivas, diría yo, de proteger nuestras vidas de males que provengan de otras personas es no hacerle mal a nadie, porque eso crea un cerco, un muro de protección alrededor nuestro y, al menos no de parte nuestra, se activará el mal en contra de nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque nos negaremos a hacer mal a otras personas y con eso estamos protegiendo nuestras vidas mucho más allá de lo que podemos imaginarnos siquiera. Sigo sumando propuestas. ¿Cómo afirmarte en la nobleza? Nunca hables mal de nadie. Vayan ustedes observando
todas las dimensiones que adquiere el tema. Lo primero es nunca desear mal a nadie. Lo segundo fue nunca hacer mal a nadie. Y ahora lo tercero, nunca hablar mal de nadie. Quizá nos abstuvimos de hacer un daño a alguien y tuvimos el poder de hacerlo, pero nos abstuvimos. ¡Qué bien! Pero hablar sí no pudimos detenernos. Es que cada vez que alguien menciona a esa persona, comenzamos nosotros a drenar todo ese malestar que llevamos en contra suya. Pero hay que tomar una decisión de ya nunca más hablar mal de nadie. Hay personas que, amigos, ¿qué les puedo decir? Se merecen nuestro juicio, digámoslo así. Pero hay algo en la Biblia que nos invita a renunciar a nuestro sentido de justicia. Y la palabra de Dios nos instruye a no traer venganza, que son actos de compensación a lo que otros han hecho mal, es decir, de retribución. La palabra de Dios dice que nos abstengamos de eso y que lo dejemos en manos de Dios. Yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Está diciendo entonces la palabra de Dios que la venganza no debe ser para nosotros, pero sí es para Dios. Dios sí tiene la capacidad moral de decidir cuándo se requiere vengar algo, vengar una mala acción, pero nosotros no. Nuestro sentido de justicia es imperfecto y entonces nos vamos a equivocar. Así es que si tú quieres afirmarte en la nobleza, necesitas desistir de hablar mal de personas. Personas que ya dijimos te han hecho mal, personas que ya dijimos en lo humano al menos se merecen que por lo menos no hables bien de ellos. Bueno, yo he compartido en mis publicaciones en redes sociales un pensamiento como este. Si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. Si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. Mejor quédate callado, callada. Porque Dios va a bendecirte. Dios va a ver que tú estás siendo un buen mayordomo de todas esas situaciones y que donde otros escupen, vomitan y maldicen, tú te quedas callado, se lo entregas todo a Dios, dejas que Dios sea el que decida qué es lo que va a pasar allí, dejas que Dios tenga la última palabra. Y propuesta final, cómo afirmarte en la nobleza. Nunca digas mentiras de nadie. Una cosa es hablar mal de otras personas, quizá se lo merecen, pero decir mentiras. Nunca mientas sobre la situación de una persona. Tú tienes siempre que decir solo lo que concierne a la verdad. Todo lo que es invención, todo lo que es chisme, todo lo que es algo alejado de lo cierto, de lo verdadero, tú tienes que renunciar a ello. Incluso si tu más grande adversario, si tu mayor enemigo tiene cualidades, tú tienes que destacar las cualidades de tus adversarios, porque eso es actuar de una manera recta. Esto es actuar de una manera noble, reconocer las cualidades aún de aquellos que nos han adversado. Así es que nunca digas mentiras de nadie. Vuelvo al texto bíblico, Isaías capítulo 32, versículo 8, dice así: pero el noble concibe cosas nobles. Qué bueno que se geste en nuestro espíritu solo cosas vinculantes con la nobleza. Sigue diciendo Isaías, y en las cosas nobles se afirma. Yo hoy quiero tomar esa decisión una vez más, afirmarme en la nobleza. Son en aquellas cosas que Dios aprueba, aquellas cosas que glorifican a Dios, aquellas cosas que hagan que del corazón de Dios salga esa palabra que dice: este es mi Hijo amado, René, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿cómo afirmarte en la nobleza? Ha sido la pregunta con que hemos trabajado
en esta ocasión y las propuestas han sido las siguientes. ¿Cómo afirmarte en la nobleza? 1. Nunca desees mal a nadie. ¿Cómo afirmarte en la nobleza? Número 2. Nunca hagas mal a nadie. ¿Cómo afirmarte en la nobleza? Número 3. Nunca hables mal de nadie. ¿Y cómo afirmarte en la nobleza? Número 4. Nunca digas mentiras de nadie. Entonces, no desear mal, no hacer mal, no hablar mal y no decir mentiras de la gente. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Afirmarse en la nobleza. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.